Bienvenidos a Si Comentemos en Red, un podcast de Psicomental Red. Hoy hablaremos de los condenados a muerte. Hola gente, buenas noches a todas las personas que nos ven, nos escuchan. Estamos acá con el equipo de Psicomental nuevamente esta noche. Ustedes lo pueden estar escuchando de noche, de día, en cualquier momento del día. Pero pues acá estamos con Sofi, con David y con Sandra. Entonces, hola a todos. Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Qué tal todo? Gente, los de siempre van al mismo canal, espero que estén conectados. A la misma hora, por el mismo canal. Esperemos que les guste un montón el capítulo de hoy. Esperemos que sea Así así. es. Pero bueno, para este capítulo de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que van a salir muchísimas cosas de acá, y es el capítulo que no habíamos hecho jamás, y es el de la pena de muerte. ¿Sí? Para eso vamos a estar nosotros, el equipo de Psicomental, las 4 personas que ya saludamos, y vamos a tener un invitado. ¿Sí? Él es Jefferson, es especialista en psicología forense. ¿Listo? Entonces, pues vamos a recibirlo y pues que nos cuente un poquito más de su experiencia en la salud mental y pues en todo lo que tiene que ver con psicología forense. Entonces, Jefferson, ¿cómo estás? Hola Daniela, David, Sandra, Sofía, buenos ¿Qué tal, días. Jefferson? Buenos días, Bien. noches, tardes. Tardes, sí, depende a la hora que lo estén escuchando, pues a las personas que nos escuchen, pláceme saludarlos. Como lo decía Daniela hace un momento, pues mi nombre es Jefferson Contreras, yo soy enfermero egresado de la Universidad Nacional, tengo una especialización en psicología forense y criminal, egresado de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y tengo una maestría en salud mental también de la Nacho. Me he dedicado a investigar temas forenses asociados a la violencia y la salud mental y sobre todo esta parte del abuso sexual. Digamos que la idea es aportar un poquito frente a la experiencia y a la parte académica en el tema de hoy. Ok, bueno, Súper bienvenido, Jefferson. Dicho, está más preparado que un cumis este hombre para lo que está hablando. Muy bien, muy preparadísimo para De eso este se podcast. trata. Vamos a darle. Excelente. Listo, Sofía, entonces pues todo tuyo el tema. Bueno, yo quería hablar hace rato de esto, muchachos, estoy muy emocionada. Pero bueno, primero vamos a arrancar. Vamos a arrancar suave. Vamos a arrancar más como que empecemos a entrar en calor en este tema. Entonces, básicamente, lo primero que quiero que hagamos es que les voy a preguntar qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando les digo esto. O sea, 2, 3 palabras máximo, no así como que la super frase, no, es como lo primero que se les venga a la cabeza, ¿listo? Entonces, lo primero que se les venga a la cabeza cuando les dicen muerte. Como acabar con algo. Ok, acabar con algo. No sé, me quedé en blanco. Creo que pensé muchas cosas y ya, creo que no fue lo primero que se me vino a la cabeza. Creo que ya perdí la Sí, prueba. me pasó lo mismo, pero lo primero fue vida. Vida, ok, listo, bien, vida. Acabar con vida, por ejemplo. No sé, Jefferson, ¿tienes algo? Pues es que en temas de salud mental, que es lo que también me muevo, siempre que escucho muerte, inmediatamente uno se traslada al proceso de duelo, ¿no? Y las Yo iba a decir implicaciones eso. que tiene. Duelo, bueno. Ay, Sí, sí, yo sí. también. En verdad, yo estaba a punto de decir duelo. Estamos conectados ahí El en el negro momento. No, todo pues por sí. 2. Por 2, sí. Ah, no, Bis. sí, pues también pienso como en duelo y yo pienso también como en experiencias, ¿no? Ok, Entonces, bien, bien, listo, chévere. O sea, ya estamos ahí hablando, listo, acabar con algo, vida, proceso de duelo, las experiencias que recorrí a lo largo ya. Digamos que, De pronto le agregaría algo que fue la imagen. O sea, Ujú. la imagen con la palabra muerte, me imaginé la parca, ¿ya? Ok. Y la representación de la parca, ¿no? Ok. Como la cosmovisión que tenemos frente a la parca también, que es Listo, importante. bien, bien, súper listo, chévere. Ahora, qué es lo que piensan cuando les dicen crimen? Sangre. malo, Malo, sí, sangre. asesinato, accidente. Ok, accidente, listo. Jefferson, ¿tú qué Yo piensas? creería que cuando escucho crimen, mm, pienso
en asesino. Es Ok. lo primero que se me viene a la cabeza. Pues, de Listo, pronto, pues, es lo que más genera impacto quizá, pero sí. Ujú. Bien, listo. Ok, ya. Ven, sangre, como que alguien me dijo sangre. Yo, Sandra, sí. Sangre, malo, asesino, listo. Bien. Ahora nos vamos un poquito más a lo moral. Entonces, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Traten de reducirlo cuando hablamos de justicia. pienso Wow. en, o sea, así como Jefferson, como imagen mental, eh, esta escultura de ¿La la balanza? persona con, Ah, sí, ok, ok. con los ojos vendados y la balanza. Eso es como algo sobre equidad, o sea, como esa, o sea, la imagen mental y esa palabra. Esa era mi Sí, sí, palabra sí. Vinieron también, así. equidad. Equidad, ok, Ujú. bien, equidad. La mía por dentro iba a ser como equilibrio. Ok. Equilibrio, Esa es la equidad, mía. ok. Listo. Yo creo que justicia es algo o sea, yo vi también la imagen, vi también la misma imagen, mujer, entre otras cosas porque mi papá es abogado y creo que esa imagen la he visto muchas veces, pero, uy, Sí, obvio. justicia es algo que muy, muy rudo decir que existe tangiblemente, ¿no? Más allá de esa escultura. Ok. Ah, pero Mira que algo más que dime, dime. escuchando a Jefferson se me vino una palabra y es verdad, o sea, como buscar la verdad. Ok, listo. Verdad, equilibrio. Ok, bien, bien. Listo. Ahora, la última. O sea, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos pena de muerte? ¿Y la primera imagen o la primera palabra? A mí la primera imagen es como la época antigua, 1910, así. Esa época es la imagen que se me viene. Ok. Yo pienso en dos palabras, Bonjour. Ah, complejidad, complejidad complejidad. y, si ves, tú hablaste y se me perdió la segunda palabra. Ay, no, Complejidad. se me olvidó, lo perdí, lo Vuelve a perdí pensar. en... Todo se reduce a complejidad. Sí, porque es muy complejo, o Es sea, hablar de complejo, eso es listo. complejo, siento Es yo. algo complejo, listo. Negri o Jefferson. Jefferson, ¿tú quieres decir algo? Bueno, se me vino a la mente la imagen, es que no recuerdo el nombre, de la persona más joven en morir tras la pena de muerte, que fue un niño en Estados Unidos, un niño afrodescendiente en Estados Unidos por el homicidio de dos niñas. Se me vino de una la imagen de este niño, que pues, las pruebas obviamente dijeron que no era culpable de este delito. Y relacionado con eso, una de las palabras yo creo que vamos a hablar en algún momento y es de la proporcionalidad. La pena de muerte es proporcional a lo que las personas realmente Ok. hacen. Listo. Ya, Proporcional. llegó a mi cabeza la segunda palabra. Ajá. ¿Cuál es, Es Sandra? un dilema. Ok, qué Ok. complejo, dilema, Muy bien, ya, época antigua, proporcional a lo que hizo y proporcionalidad. Y chévere, todos participaron re bien. Ah, mentiras. Mm, yo pensé de una como en esto de cuando colgaban a las personas, me imaginé como alguien ahorcado, ¿sí? Ujú. Entonces podría pensar como de pronto en humillación y esta sensación no sensación, sino esta jerarquía de poderes, tal vez. ok, Me listo. me gustaría agregar algo a lo que Dale. acaba de decir David, y es que más o menos en los 30 del 1800 acá en Colombia, aun cuando a las personas las ahorcaban, por ejemplo, en las plazas públicas, hagan de cuenta la Plaza de Bolívar, tenían que esperar 2 horas después de la muerte para que todo el mundo lo viera y generar tal cual lo que dices tu humillación. O sea, que si sintiera la humillación, aún así, después de haber muerto. Y que Ujú, si Ujú. la familia quería recogerlo, lo recogía, si no, adiós. claro. No se muevan, acá seguimos en Si Comentemos en Red.
Ok. Pesado, listo, ya entramos en calorcito, ya estamos entrando en el tema. Me gusta sobre todo porque cuando hablamos de la muerte como un proceso natural de la vida, como todos lo están hablando, experiencias, duelo, etcétera, se tiene una situación diferente, pero cuando ya hablamos de pena de muerte se vuelve algo complejo, como lo dices antes, ¿sí? Se vuelve como de pronto difícil de procesar y efectivamente cuando uno lo piensa, lo primero también es esas imágenes antiguas, como del sufrimiento, como algo de tortura, ¿listo? Ujú. Entonces Es es que para yo, contextualizar frente a eso, como que, ¿qué es lo que primero que pensamos? Y pues obviamente es más fácil hablar de la muerte como que la pena de muerte, porque pues empieza a ser como un proceso un poco más difícil. ¿Ibas a decir algo, David? sí, no, iba a decir rápidamente que de pronto el hablar de muerte es hablar de un proceso natural de un ciclo de la vida, pero hablar Ajá. de pena de muerte siento que es algo, no sé si la palabra sea esa, pero de pronto antinatural al ciclo de la vida, sí, o sea, bueno, sí, de pronto más adelante hablaremos de eso, pero eso era lo que quería como dar mi punto ahí. Súper, chévere. Manténlo ahí porque ya vamos a ver. Ok, Entonces, ok. para contextualizar, así como que ya empezamos hablando del tema, pues básicamente así como definición vaga, ustedes me dirán si están de acuerdo con o no. La pena de muerte, o como le dicen, pena capital, pues hace referencia a provocar o inducir la muerte de una persona que ha sido condenada por parte del Estado por un delito que cometió, que está establecido ya en la legislación de cada país, ¿sí? Pues que en sí eso es como la pena de muerte. Ahora, vamos a hablar para allá. Ya a esto sí ya es opinión más, un poquito más profunda y que tiene que ver con todo lo que hemos hablado de crimen, asesino, justicia, etc. ¿Por qué creen que es tan difícil tener un consenso frente a la pena de muerte a nivel general? ¿Consenso en cuanto a qué? Sí, yo De, quería saber eso. pues, de aceptarla dentro de el país o no. Dentro del marco legal. Ujú. Ujú, dentro del marco legal, gracias. Era la palabra. Sí. ¿Por qué es tan difícil? Es la pregunta. Sí, o sea, como porque es difícil hablar de ese tema, decir como sí, decir otros no, o sea, porque hay un debate frente a eso. ¿Qué es lo que hace que digamos sí o no? Me gustaría empezar planteando lo siguiente. Digamos que durante el tiempo se ha intentado pensar por qué terminar matando a una persona que cometió un delito. Si no hablemos de la proporcionalidad, no hablemos de qué delito, sino que por qué hacer el delito. Entonces, digamos que en términos generales se pretendía o se pretende aún en algunos estados de Estados Unidos, Guatemala, Irak, Irán, China, ahorita otra vez Japón, plantearon otra vez la pena de muerte con tres propósitos, ¿no? El retributivo. Ujú. Entonces, si alguien me hace algo malo o si alguien hace algo malo, en términos generales, pues una forma de pagarlo, de castigo, es la pena de muerte. Entonces, primero, el dolo, ¿sí? Lo segundo es la prevención. Y entonces lo hacemos, matamos a la persona con el fin de que no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer. Entonces, el primero Ok. es ¿por qué? Porque nos dolió, ¿sí? Porque Ajá. fue tan duro lo que hizo que esa es la única manera de resarcir el hecho. El Segundo, daño. entonces, prevención. Prevención como primaria, entonces, para que no lo vuelva a hacer. Y la tercera, que esta yo creo que aplica en muchos países en este momento, es una prevención secundaria, ¿no? Y es mostrarle a la comunidad qué no tiene que volver a hacer, qué no tiene que volver a hacer para que no llegue a la pena de muerte, ¿sí? Ok, Eh, como lo que hablábamos de un ejemplo, como darles el ejemplo de lo que puede pasar si lo llegan a hacer. Exactamente. Entonces, digamos, desde esa postura está la primera postura de la justificación de la pena de muerte, pienso yo. Y está la otra justificación de qué significa la vida, ¿no? Entonces, de la igualdad, de los valores de la justicia, del principio de la vida, de que aunque somos un país laico, por ejemplo, en el caso de Colombia, que no nos dejamos influenciar de alguna manera por la organización eclesiástica, aún así preservamos el valor de la vida, ¿no? Y entonces reconocemos que el único que podría, no sé, darnos vida o muerte, ¿quién es? Pues entre comillas Dios. Pero más allá de eso es la protección de la vida.
y que nosotros no podemos hacerle daño a otra persona. No podemos generar violencia con más violencia. No podemos mostrar daño con más daño. Y pues lo principal es que pues, la vida de una persona está por encima de todo, ¿no? Entonces yo creo que son esas dos posturas entre el corazón y el estómago. El corazón y el estómago. ¿Y a quién le hago caso entonces? Ok, listo. No te vayas, aún nos queda mucho por discutir en Si Comentemos en Red. Entonces, bueno, Jefferson como que nos hizo un contexto, ¿no? Como muy amplio, chévere. ¿Alguien más tiene algo diferente o quiere adicionar algo frente a lo que... Bueno, obviamente yo me voy a lanzar en medio de mi, de pronto, ignorancia frente a este tema, pero diría yo que es difícil de pronto hablar de esto porque es que yo creo que es una responsabilidad grande el hecho de decir por qué una vida vale más que la otra y también de decir como quién, digamos, no sé, puede que yo que estoy arriba, no sé, en la pirámide, puede que yo diga como sí, hay que matarlos porque hicieron algo malo por las cosas que nos acaba de explicar Jefferson, que pues tiene digamos, pasos o procedimientos. Pero ya quien tiene que ejecutarlo, es decir, esa persona que ejecuta, bueno, no sé, pienso mucho en esa persona que puede llegar a ejecutar y que también está en esa posición de decir sí o no. Entonces, no sé, siento que es difícil también por eso y porque de pronto en algunos países, muy bien como lo decía Jefferson, de pronto el hecho de todo este tema de la religión yo creo que ha sido marcado fuertemente, entonces eso de pronto es lo que a veces puede chocar, pienso yo. Yo haría un análisis desde lo que Jefferson dice, ¿no? Entonces, el primero es, ok, si yo lo estoy haciendo para castigar a una persona, em, es que es muy difícil esto porque es una vaina pensarlo desde la psicología y cosa pensarlo como un ser humano, ¿sí? Como solo ser humano, ¿sí? Entonces, si lo pensamos aquí, bueno, listo, hay unas teorías que justifican que se usen castigos, ¿sí? Pero hay otras que dicen, oye, hay otra forma de educar que no es castigando, ¿sí? Entonces, si lo vemos, o sea, como un castigo, como si lo reducimos a eso, aunque yo sé que es muy difícil reducirlo solo a eso, pero pues si lo pensamos como, ok, tú cometiste un error y yo te voy a castigar, pero te voy a castigar con la muerte, es como, ok, sí, estoy súper identificando que no va a pasar, pero porque ni siquiera estoy haciendo un proceso educativo y de darte otro chance, sino pues te estoy castigando de por vida, ¿sí? Real, te estoy quitando la vida para que tú no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Lo otro de, ok, tú cometiste un error y para prevenir que lo vuelvas a hacer, te voy a castigar, igual, voy a lo mismo, o sea, como hay otras formas de educar, siento yo, ¿no? Como desde mi ser, desde lo que creo en la humanidad, hay otras formas. Pero después viene mi yo personal y dice, como hay mucha gente mala, Sandra, sí, hay mucha gente mala y es difícil Uy, porque entonces tremendo. vamos a hablar, no, y aquí viene una cosa, y es ya en la misma definición está, ok, ¿y qué es lo malo y qué es lo bueno? Entonces Mm. vuelve el tema así como súper moral y súper, ¿quién te dice que está mal lo que están haciendo y quién te dice que está bien lo que están haciendo? Entonces viene, por eso yo siempre lo veo desde la complejidad. Y después le metemos el tema de lo que dice David y es, ¿y quién elige eso? Entonces, por eso para mí, todo lo que es la pena de muerte y todo lo que es la justicia viene mucho, muy enlazado con la verdad. O sea, si se supone que yo te voy a castigar por algo que tú cometiste y para mí entonces es verdadero lo que está pasando, pero yo no estuve ahí, entonces, ¿quién me dice que realmente lo que pasó es verdad? ¿Sí? Muy bien. Y me voy muy al caso que tú decías, ¿no? Eh, el, la pena de muerte del menor, de la persona más chiquita, tú Sí, El decías, niño. sí, del el niño, joven. y se comprobó que era mentira. Entonces es como, o sea, como vuelve a ser muy complejo en mi cabeza, como que si lo Es pienso, que no solo no es puedo eso, dar. no solo es como el estar o no, es si soy racista y tú eres el que dicta la ley, pues entonces todas las personas negras que yo vea robando se mueren, ¿sí? Tal cual. Si tú eres misógino, pues entonces todas las mujeres, ¿qué es lo que pasa y pasaba en la antigüedad en este punto, en Colombia, ¿cierto? Entonces, pues como el reinado es español, los que nos gobiernan son los españoles,
pues entonces si tú te rebelas contra eso, si tú hablas mal de eso, pues te mueres, ¿cierto? Entonces es también convertir la ley en lo que al otro le convenga, lo que al de arriba le convenga, a la élite le convenga. Entonces, ¿qué parte de ahí es venganza? ¿Cierto? Es una venganza como encubierta, ¿sí? De yo hago lo que yo quiera con las personas que no me caen mal. Pongámoslo en el contexto político de este momento, ¿sí? Entonces, si el gobierno de derecha no quiere a los de izquierda, pues entonces pena de muerte para todos los que sean guerrilleros, ¿cierto? O los que tengan un pensamiento diferente al de derecha, ¿sí? Entonces, digamos que en ese momento, ¿qué pasa? Hay leyes que protegen mucho más ese tipo de cosas, pero sí, en esa parte involucra mucho el pensamiento y las creencias de todas las personas que están arriba, ¿cierto? Si lo vemos desde la parte psicológica, lo que decía Sandri, obviamente hay otras maneras de educar. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que hay trastornos mentales que no tienen tratamiento. Por ejemplo, Exacto. los trastornos de personalidad. Tú no puedes rehabilitar a una persona que tenga trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Es una persona que nunca en su vida va a sentir empatía. Biológicamente no lo va a hacer, ¿sí? Entonces tú tirarte toda una vida enseñándole a la persona, ten empatía, o que pase lo que pasa con Garavito, que se siente, dice, ya encontré a Dios y ya no soy el mismo antes. Pues no es verdad porque él tiene una patología, ¿cierto? Entonces también tenemos que Y, basarnos desde eso. y digamos que, pues para quienes no conocen un poquito este tema, este bagaje, pueden revisarlo desde el componente neuronal. O sea, nosotros decimos esto, no es porque, oiga, la gente no puede ser empática, sí, o sea, claramente hay personas que son empáticas, pero cuando tú ya tienes un diagnóstico con una personalidad antisocial, ya te han hecho una serie de exámenes que dicen, oye, en tu cerebro, o sea, a pesar de que nosotros queramos, en tu cerebro hay algo que no va a crecer y es una cosita que te crece aquí en el frente de tu frente y es, pues para adentro, y es las neuronas espejo, ¿sí? Entonces hay una cosa que está en tu cerebro que realmente debe existir para que tú seas empático. Entonces, no es que estemos hablando desde la nada, desde la psicología de la nada, sino que realmente esto sí pasa. Entonces, yo hablaba de los procesos educativos, pero sé esto, ¿sí? Sé esto de la personalidad y que, pues que tampoco quiero decir como entonces si tienes este diagnóstico no puede ser, No, porque ojo, no estamos diciendo como si ustedes es muy tienen trastorno complejo. de Sí, sí, personalidad de sí. este tipo o del otro, mátenlos. No, no estamos Igual, diciendo eso. perdón, pero igual, yo, o sea, sí, las dos tienen mucha razón en lo que dicen y es, hay, hay estudios, hay ejemplos de cómo la educación en la resocialización de algunos delitos sobre algunas personas sí se ha podido, como el caso de Finlandia, ¿no? Pero a ver, la mente social de Finlandia es muy diferente a la nuestra, ¿no? Porque lo que buscan allá no es generar el castigo para que la persona sufra, sino para que aprenda del error. Uno, aprenda del error. Y dos, las etiquetas, el etiquetamiento social relacionado con el trastorno mental desafortunadamente es algo que aumenta el estigma, Total. pero no se puede quitar. Lo que ustedes dicen es cierto. O sea, hay los trastornos, algunos trastornos mentales son crónicos. Punto. Y si la persona no es inimputable, o tiene psicopatía o tiene rasgos maladaptativos de personalidad. Punto. Y es como alguno de ustedes lo decía, es muy difícil de manejar ese tipo de pacientes o de personas, por así decirlo, para no etiquetarlos. Pero las dos están en lo correcto, definitivamente. Desde las dos. Entonces, me encanta que estén hablando de eso porque para allá quería ir. Esa era mi siguiente pregunta. Porque efectivamente, digamos, para ponerlo en contexto, actualmente en Colombia sí existen como protocolos de tratamiento para estas personas, donde se hace o sea, se intenta, lo vamos a decir intenta porque precisamente pues también sabemos cómo funcionan muchas cosas de los procesos en Colombia. Pues se intenta realizar proyectos o tratamientos basados en la reinserción, ¿sí? Como para disminuir la probabilidad de que ellos vuelvan a cometer esa conducta delictiva, pues, ¿sí? Como Pero ese es es. que los índices de Pero, los procesos de resocialización en Colombia, espérate, ya voy para allá, ya voy para allá, espérate que ahí viene la pregunta, ahí o viene la sea, pregunta, ya. Entonces, eso existe, pero el problema es que a nivel de resultados
no está dando y es muy largo, muy costoso y no hay o sea, como una confianza de que eso sí funcione en este tipo de personas que estamos hablando con cierto tipo de patologías, ¿sí? Entonces, yo pregunto, aquí viene la pregunta interesante del tema. ¿Qué creen que va a pasar si llegara el caso de que a estas personas con este tipo de diagnósticos, patologías, etcétera, o como ya lo han hablado, en algún momento trataron de debatirlo, no aquí, sino en Colombia, los abusadores sexuales infantiles? ¿Qué pasaría si a estas personas la Corte Constitucional y el Estado dice, sí, vamos a aplicar pena de muerte para esas patologías y para esas personas? ¿Qué creen que pasaría a nivel social y de salud mental en nuestro país? Es, Sabiendo todo inevi- lo que hemos hablado, ¿no? es inevitable que para mí llegue a mi cabeza la palabra injusticia. O sea, Ok. van a haber muchas injusticias, ¿sí? O sea, es que de verdad. Y además siento que es que voy a lo mismo de ahorita y es decir, tú matas a la persona, pero tú no matas la problemática, ¿sabes? O sea, como, listo, matas a una persona, pero para mí, pues, que la hayas matado quiere decir, tú quitaste simplemente el problema de una persona, pero es que va a seguir ocurriendo. O sea, yo siento que, no sé, como que no tendría un... Es que vámonos a lo más tranquilo, y es que la gente dice como, ay, sí, a todos los violadores hay que matarlos, ¿sí? Pero las personas no se ponen a pensar, la persona que lo dice no dice, ok, listo, en mi familia puede haber una persona así, o yo he escudado en algún momento a un amigo así, ¿sí? Y es, si tú ni siquiera has podido sacarlo de tu vida, ¿sí? Si tú no has podido cerrar ese ciclo con esta persona, ahora me vas a decir que lo vas a matar. No sé, es que vienen a mí muchas Mira, cosas. Dale, frente, organiza tus ideas, dale, dale. frente a lo que decía eh, Daniela, perdón, sí, ya se me fue. Dani, Sí. dale, sí. eh, a ver, primero yo creería que se cae el Estado Social de Derecho, ¿sí? Porque la Constitución Política dice pues, que hay que proteger la vida, punto, ¿sí? Ujú. Y, o sea, me uno mucho a lo que acabaron de decir en el sentido de que, de la presunción de inocencia, que desafortunadamente en Colombia es algo que nos toca mucho, ¿sí? Y es, ok, primero teniendo el caso del título cuarto, si no estoy mal, del Código de Procedimiento Penal, habla de los delitos sexuales, ¿no? Y entonces, ¿cuáles aplicarían, por ejemplo? ¿Cuáles aplicarían? ¿Y por qué aplicarían? ¿Y por qué esos y por qué no otros? ¿Ya? ¿Por qué entonces sí a los niños y a los adultos no? Cosas así. Pero más allá de eso es la presunción, lo que digo, presunción de inocencia. Eh, ¿cómo poder definir? O sea, si nuestro sistema tiene muchas fracturas, ¿cómo yo defino, por ejemplo, voy a tomar a David con mucho respeto, pero no estamos exentos de que un día alguien diga, David lo hizo, David me lo hizo, ¿sí? Y David es inocente, o presuntamente es inocente, o presuntamente es culpable. Pero como no tenemos un sistema penal tan fuerte, pero ya tenemos pena de muerte, pues David, despídase de nosotros, porque seguramente ya no te vamos a escuchar más, ¿sí? Ujú. Es duro ver cómo la vida es tan frágil y cómo la vida, pues, resulta siendo decisión de unos cuantos, ¿sí? Ok, Muy Sí, complejo. total. Se vuelve una cacería de brujas, lo que dice Sandri y Jefferson. O sea, se vuelve eso. Es que, no, pues tal persona me hizo algo que pues no merece la pena de muerte, pero entonces lo voy a acusar de violación, que violó a mi hija, ¿sí? Han habido casos sin haber pena de muerte. Y hay casos en que pasa eso de que, bueno, no le dio la alimentación a la niña, entonces lo acuso de violación, ¿sí? Obviamente no son todos los casos, ¿sí? Obviamente, y terriblemente son mayoría los casos que son reales, ¿sí? Pero siento que la pena de muerte es una cosa como de salida rápida, ¿sí? Entonces, ay, la violó, listo, lo matamos y ya. Y es más allá de eso,
¿sí? Es más allá de saber, ok, ¿por qué? ¿Cómo va a restituir a la familia? ¿Cómo va a restituir a la víctima? ¿Cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Entonces también hay agravantes, lo que decía Jefferson, ¿en qué situaciones? O sea, si es solo violación o si es violación y la mata, como el caso tan sonado acá en Colombia de la niña pequeña. Eh, Todo eso se vuelve en algo que ni siquiera sabemos manejar. En Colombia no sabemos manejar las leyes que tenemos, mucho menos vamos a saber manejar una pena de muerte, ¿sí? Algo que es tan grande, porque es una palabra grande. Lo que decía Jefferson al inicio, o sea, la persona más joven era mentira, ¿sí? Entonces acá cuando maten a alguien y no era mentira, ¿qué van a hacer? Ay, qué pena con la familia. No, pues es algo mucho más grande que eso, ¿sí? Porque es que ya no estamos en 1900, sino que ya hay más derechos, ya están los derechos humanos, ya está muchas cosas que protegen a la persona, al victimario, ¿cierto? Entonces también, en vez de buscar cómo legalizamos la pena de muerte, buscar, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas personas? ¿Sí? Ok, si tienen un trastorno donde no se pueden resocializar, ¿sí? Donde obviamente si se mandan a la sociedad van a volver a cometer el crimen, pues ¿qué podemos hacer con esas personas? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para ayudarlos, para darles un tratamiento, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que está pasando con esas personas. Yo siento, y ahí hay una cosa muy importante que a lo que le apunta Dani, y es las personas que están fuera del delito, o sea, toda la otra sociedad que no ha visto el delito ni ha vivido el delito en primera mano, hacen parte de la resocialización. Entonces, yo estoy un poco, digamos, no tan de acuerdo con Dani en que diga, ok, hay personas que no pueden resocializarse porque, pues, digamos, hay unos procesos que deberíamos probar, pero sí siento que las personas no es, o sea, por lo menos en Colombia en este momento, no están dispuestas a la resocialización. No las que ejecutaron el delito, sino los demás. O sea, los procesos de resocialización en Colombia están muy truncados por la visión que tiene la sociedad sobre pues, las personas que han cometido algún crimen, sea el crimen que sea, donde tú ya hayas dicho, oye, yo llegué de la cárcel, ya la gente tiene una cara completamente diferente. Y ya yo siento que desde ahí empieza el problema. Y ahí es donde veo el principal problema de la pena de muerte. Si tú le dices a un grupo de personas, miren, llegó la pena de muerte, la gente va a decir, ay, listo, perfecto, todos esos ladrones van a morir. ¿Sí? Y es porque aquí en Colombia se ve, es muy normal que si tú encuentras a un ladrón, la gente diga, ah, listo, vamos a patear todos al ladrón. ¿Sí? Porque pues como a él no le van a dar la cosa que necesita, entonces pues pateémoslo todos. Entonces son unos procesos que yo siento que desde la sociedad también cuesta en cuanto a la resocialización. Como que la gente no puede decir, ay, listo, hay personas que tienen alguna dificultad mental congénita, o sea, no es que ellos hayan decidido ser así. Y eso es muy difícil de comprender para la gente, siento yo, ¿no? Desde mi percepción. Ok, listo. Dave, ¿quieres decir algo? Uf, han dicho muchas cosas, pero quiero como recoger un poco de pronto lo que Sandra decía al inicio y lo que Dani también dijo que me pareció súper importante ahorita, y es el hecho de que si con las leyes que tenemos ahorita es difícil hacerlas cumplir, pues mucho más va a hacerlas si con algo que de pronto no sabemos tratar o no sabemos entender. Y también hay algo que Sandra acaba de decir y es el hecho de que de pronto pase lo que Sandra dijo, de que la sociedad no aporte a este cambio o a esta restitución, es de pronto también porque nunca nos han hablado de eso, ¿sí? Es decir, pues algunos de nosotros porque estuvimos en ámbito penitenciario haciendo nuestras prácticas profesionales o porque trabajamos en ello o porque estudiamos algo similar o sí, pero entonces si no fuera así, realmente estaríamos muy aislados de la realidad de esas personas. Entonces, al estar aislados de la realidad de las personas, pasa como pasa en muchos contextos, por ejemplo, aquí en Colombia, sí, que a mí no me importaba de pronto el campesino que mataron allá en el monte porque pues yo no vivo esa realidad, yo no sé realmente cómo puede ser, o, es que mataron a alguien en la cárcel, pues sí, porque no conozco. Entonces, de pronto, estar tan aislados de la realidad de la gente, pues es lo que de pronto genera como también tanto conflicto, pero también es cierto que si en un
mismo salón, donde de pronto podemos estar nosotros 5 y nos están dando clase, todos recibimos la información, pero la procesamos diferente. Pues cómo va a ser con un país entero, o sea, es demasiado complejo que todas las personas de pronto sientan una empatía o algo comunal de pronto por algo. Entonces, pues es un proceso, como lo han estado diciendo todos, pues muy complejo, muy dinámico también, y creo que es bastante denso de plantearlo. Listo. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que comiences a cuidar tu salud mental. Pues chicos, me encanta todo lo que han dicho. Digamos que quiero que vayamos como empezando a cerrar, o sea, empiecen a mirar sus conclusiones, como qué concluyen de lo que hablamos el día de hoy. Yo quiero cerrar con algo muy importante, que son datos y hay que darlos. Es importante decirlo. Y es que se ha demostrado, independientemente de aquí, la idea de nosotros no es como, ay, si estamos a favor, estamos en contra y convencer a la gente, ¿sí? Hay que hablar de estos temas, como todo. Pero pues yo sí quiero dar algunos datos que me parece importante darlos y de ahí quiero que saquen también sus conclusiones. Y es, se ha demostrado en las investigaciones que han hecho frente a los segmentos de la pena de muerte y la reducción de los delitos, y es que no ha sido significativo, ¿sí? Es decir, lo que decía Sandri, eso no quita que en el país se sigan o no cometiendo esos delitos. Es que yo voy a hacer una cuña Iba por aquí. chiquitica ahí. Y es que si hay, a ver, si hay pena de muerte, o sea, si esos estudios de pena de muerte se hacen en países donde hay pena de muerte por tu orientación sexual, pues es imposible. O Ah, sea, no, pues hablo de es que sí, delitos. escúchame esto, porque hay países donde tu orientación sexual y hacer Ah, sí. prácticas de tu orientación sexual da pena de muerte. Entonces, Irak, Irak es un... nos, nosotros sabemos que la orientación sexual no es una cosa de que yo hoy me levanté y decidí ser esto, ¿sí? Sino que es un proceso integral del ser humano, ¿sí? Entonces, si mi delito es ser yo lo que soy, pues claramente la pena de muerte no me va a quitar que yo deje de ser yo, ¿sí? Entonces, siento que también hay países donde las penas de muerte también, pues, como que no son equiparables, y era lo que Jefferson decía al inicio, y es, pues, digamos que la proporcionalidad, y es, no son equiparables con un cambio en la conducta real, ¿sí? Entonces, Sí. como que no quería dejar de decir eso, de que hay países donde la pena de muerte, o sea, la pena de muerte es por delitos que son parte de lo que tú eres, ¿sí? Como tu orientación sexual. Sí, bueno, Y, o sea, y eso digamos no va a que quitar. lo hablaban desde un tema de fenómeno psicológico y es de que no está funcionando, o sea, igualmente no está haciendo lo que debe hacer, y es que esas conductas, esos comportamientos de asesinato, abuso, lo que sea, no existan. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y segundo, pues se han hecho muchas denuncias, especialmente en Estados Unidos, donde muestran que la mayoría de las personas que tienden a ser condenadas son de descendencia negra, ¿sí? Afrodescendientes. Afrodescendientes, y de estrato socioeconómico bajo, donde no tienen las posibilidades de tener una buena defensa. Defensa. Entonces, eso quería hacer como esos dos datos que es importante. No es que me los esté inventando, no los está en internet, lo pueden buscar. Y pues sí es importante algo que quería rescatar de lo que dijeron todos, y creo que eso nos pasa y por eso también nos cuesta hablar de esto, y es que cuando todos hablaron de crimen, decían asesino, sangre, malo, ¿sí? Y algo que no dijimos fue como depende del contexto, precisamente va para allá, ¿sí? El crimen, o sea, un crimen en un país es ser homosexual, un crimen en un país es que la mujer hable, eso es un crimen, eso es un delito, e implica que tiene que ser castigado. Entonces ahí es donde vamos con este tema, hay que mirar qué estamos tomando a nivel global y porque, digamos, qué influye en esa decisión de qué es para mí un crimen o no. ¿Listo? Entonces los escucho con tus conclusiones. Es muy difícil concluir, No, pues del porque hay, debate, no es que aquí vamos a decir, no, sí, porque es que aceptamos hay todo. muchas cosas en la mesa, ¿sabes? Como que no sé cuál de todas las cosas coger. Pero
si me pides como rescatar algo de lo que hemos dicho y que también como que me permite a mí hacer otro tipo de procesos, y es primero el tema de que Colombia no está preparada, ¿sí? Y que poner el debate de la pena de muerte en un país donde todo es tan complejo en cuanto a la verdad, en cuanto a la reestructuración de todos los procesos que hemos vivido hace más de 50 años. Es como, oye, todavía hay muchas cosas que tenemos que arreglar de aquí como para que nos metamos en estas cosas que son tan duras. Lo segundo es, yo siento que es invitar a las personas a pensar que hay otras formas de educar, ¿sí? Y la invitación muy importante a la resocialización. Sí, digamos que hay personas que han cometido delitos, hay personas que han cometido faltas y es una invitación también propia como de cuáles son mis límites en cuanto a eso, como, ok, ¿qué tan fácil sería para mí convivir con una persona que yo sé que ha cometido un delito que para mí es inadmisible? ¿Sí? Porque hay personas que tienen delitos que son inadmisibles, como robar, ¿sí? Como si tú robaste, ya yo no te quiero ver, pero otros que son delitos como, ok, si tú violaste, ya no te quiero ver. Entonces es como, ok, si ya no te quiero ver, también hace parte de que yo no te voy a resocializar en mí. Entonces es como esos procesos complejos en cuanto a la resocialización. Y lo cuarto y último es el tema de que las personas, o sea, que no tenemos que asumir lo que las personas quieren para sentir un perdón, ¿sí? Y es que los procesos más difíciles cuando cometen un delito contra mí es la búsqueda de perdón, porque es un proceso que se necesita para continuar con todo el duelo que por lo menos podría significar un abuso sexual. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para el perdón? Y probablemente que la persona muera sin decirme nada no es lo que yo necesito para hacer mi proceso de duelo. No estoy diciendo que para todos, no estoy diciendo nunca eso, pero hay personas que tienen diferentes concepciones acerca de qué es lo que le debería pasar a la persona que me lastimó. Y no todas las personas le apuntan a que deben morir por lo que me hicieron. Entonces, pues, no sé, son diferentes cosas. Aunado a lo que dice Sandra, también unos punticos muy cerraditos, concluyendo en cosas que tampoco las dijimos y es, intentamos hacer un análisis desde el problema ya instaurado. Pero yo creo que hay que pensar en los factores que inciden en el inicio de la criminalidad, ¿no? Entonces, hay cosas como pobreza, como la violencia intrafamiliar, como todavía el machismo instaurado. Y yo creo que si Colombia, o sea, desde las instituciones se trabaja sobre eso, disminuye la criminalidad, mejora la salud mental, porque la salud mental es transversal en este tema, y con ello empezamos a ver la criminalidad de otra forma. Entonces, trabajar sobre la promoción y la prevención. Eso es lo primero. Lo segundo es, eh, nada, o sea, si se decide que, espero que no, y que creo que no va a ser así, que en algún momento se adopte la pena de muerte, pues acabaríamos con la esperanza de la paz, de hacer las cosas bien, de qué le vamos a dejar entonces de país a nuestros hijos, porque definitivamente preservar la vida es un acto de lo que decía Sandra, es un acto de perdón. Si le mostramos actos de perdón, con el perdón de la vida, por ejemplo, a nuestros hijos, eso es importante. Eso son pequeñas cosas, pero son importantes. Y terminar con una cosita importante, hay un dato, y es, en 1910 se da la abolición total de la pena de muerte en Colombia con el acto legislativo número 3 en ese momento de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, y con algo importante y en la memoria del último condenado de pena de muerte en Colombia, que era el señor Manuel Valencia Mena, por allá en Quibdó, que fue fusilado en ese tiempo y frente a la proporcionalidad, a los temas de racismo, de clasismo, cosas que todavía nos afecta, este señor era, con todo respeto y desde el amor que les tengo, era una persona estudiada, era una persona negra, era una persona trabajadora, era una persona que quería sacar adelante su comunidad, y le dijeron,
le imputaron el presunto delito de haber quemado una avenida y por eso lo terminaron fusilando. Fue la última persona en Colombia que se fusiló y pues que sea la última en la historia de Colombia porque definitivamente no va a ser algo bueno si llega a pasar. Ok, listo, súper. Dani y Dave. Yo voy de últimas. Eso, Bueno, de- nada. Creo que mi conclusión es, aparte de lo que ya han dicho, ah, siento que es de pronto promover el hecho de la salud mental. Eh, si bien es cierto que el perdón no se consigue solamente diciéndole a la persona como de, ya, perdóname y la otra persona recibe eso, es promover la salud mental en torno a que debemos ser de pronto un poco más conscientes de todas las situaciones, de pronto lo que está sucediendo, por lo menos a nuestro alrededor, ¿sí? Y de lo que de pronto podemos llegar a ser partícipes de. Entonces, entender que una vida no vale más que la otra y que también entender el hecho de que eh, el castigo tampoco se tiene que tomar pues por una vida y también de pronto es el hecho de ser un poco más tolerantes también, ¿no? No porque en Colombia de pronto no exista la pena de muerte, seguramente puede ser que en muchas partes del país alguien esté tomando por justicia propia, pues esos actos. Entonces el hecho de que hayan cometido algún delito no se trata de justificarlo con la muerte de otra persona. Ok. Ujú. Y Dani, cierra con broche de oro. Bueno, es que ya lo dijeron todo, pero lo que yo quiero rescatar de acá es, bueno, una cosa es lo que decía el Negri, es que sí, hay que priorizar en la salud mental, hay que ver todos los factores que llevan a una persona a cometer un crimen, porque entonces no solamente veamos el ladrón, sino también las herramientas que no tuvo para salir adelante, el contexto social en el que vivimos. Sí, también tener muy en cuenta que un crimen no solamente tiene una sanción jurídica, sino también una sanción social, ¿cierto? Entonces, si tú robas, lo que decía Sandra en algún momento del podcast, si tú tienes algún antecedente de robo, de tráfico, me estoy inventando cosas, y llegas a una oficina, mira, yo ya me resocialicé, ya salí de la cárcel, pues esa persona dice, no, no te va a contratar, ¿sí? Entonces eso también tiene un peso y dejar de pensarnos la justicia como solo castigo, ¿sí? Entonces solo el hecho de te encerramos, te juzgamos, ¿sí? En este caso de la pena de muerte, pues te matamos, ¿cierto? Entonces pensar en otras posibilidades, en otras maneras de resocializar a las personas, de construir una sociedad justa, ¿sí? Para todos y que no necesariamente lleve a cosas tan extremas como la muerte. Y pues básicamente eso era todo por el capítulo de hoy. Entonces, pues gracias Sofi por el tema y la dinámica, estuvieron muy chéveres. Gracias Jefferson por aceptar nuestra invitación y por todos los datos que nos diste. Fue muy interesante. Y pues nada, chicos, les dejo el espacio también para que ustedes se despidan, para que Jefferson también se despida, nos dé sus redes sociales, pues si quieres. Y listo. Bien, nada, quería finalizar también diciéndoles el nombre del chico con el que comencé. Él se llamaba George Stinney, que fue la persona más joven con 14 años en morir en Estados Unidos por pena de muerte. Nada, muchísimas gracias a todos. Estas conversaciones alimentan el alma y yo creo que si llega a muchas personas, ojalá también se tengan muchas preguntas, ¿no? Y ojalá les llegue también a ustedes muchas preguntas que ojalá enriquezcan también a más personas. Nada, me pueden buscar sobre todo en Instagram, en Twitter como Jeffer, JWFUN, y nada, no sé, nos encontraremos en otra oportunidad. Súper. Si el Todopoderoso lo permite. Listo. Bueno, gracias a todos por llegar hasta esta parte del podcast. No olviden seguirnos en todas las redes sociales como @psicomentalred y también recuerden que tenemos el servicio de atención psicológica para niños, niñas, adolescentes, adultos, parejas. Entonces todos pueden asistir, nos pueden consultar a cualquiera de nuestras redes sociales. Listo, entonces muchas gracias por escuchar este Dani, capítulo.
recordarles que igual se pasen por Spotify porque ya hay nuevos cambios Ok, entre lo que van a encontrar aquí y lo que van a encontrar allá. Ok, sí, en Spotify van a encontrar algo totalmente diferente que tiene que ver con la temática, pero es algo totalmente diferente. Entonces también los invitamos a que vayan allá. El link les queda en el perfil de Instagram también para que puedan acceder a él. Y pues nada, nos vemos en un próximo capítulo de eso que se llama Si Comentemos en Red. Chao, mi Chao. Hasta luego. Chao, gente, gracias. Can't seem to face up to the facts. I'm tensing